límites por factorización. Es el nuevo recurso que vamos a emplear cuando nuestros límites por sustitución directa se indeterminan. Ya no es opción porque puedo sustituir y se indetermina. ¿Cuándo se indetermina un límite? Cuando al hacer la sustitución en la parte del numerador encontramos un 0. ¿Sí? Como por ejemplo, si yo tengo x menos 25 entre x menos 5 y me piden calcular el límite cuando x tiende a 5, bueno, si yo hago la sustitución 5 menos 5, pues me va a dar 0, ¿sí? Y eso hace que el límite sea indeterminado. Y para yo saber si existe límite o no, ¿qué opción me queda? Pues ir calculando por aproximación a ver así cómo se comporta la función. Tenemos ahora un nuevo recurso que vamos a aprender, que es el de factorizar. Anteriormente nosotros ya hemos visto desde la secundaria, ¿verdad? Clases de álgebra, cómo factorizar expresiones de segundo grado, incluso de tercer grado. Entonces vamos a emplear estos recursos, vamos a recordar ahorita estos procesos de factorización para que nos permitan calcular los límites. El objetivo de la factorización es que logremos eliminar ese 0 en la parte del denominador, que logremos eliminar la indeterminación que se presenta, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos en la parte del numerador de esta función que teníamos ahí, hay una diferencia de cuadrados, o sea, en la parte de arriba, ¿sí? X cuadrada menos 25. X cuadrada tiene raíz, 25 tiene raíz. Entonces es una diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados se factoriza como el producto de binomios conjugados. Los binomios conjugados son aquellos que son formados por términos idénticos y difieren solamente en un signo. ¿Cuáles son los binomios conjugados que me van a servir para factorizar? Aquellos que se conforman con la raíz de cada uno de los términos, es decir, x cuadrada, su raíz es x. ¿Sí? 25, su raíz es 5. Y los signos ponemos uno positivo y uno negativo. De esta manera obtenemos los binomios conjugados. Vamos a notar que cuando yo hago la factorización, me aparece entonces x menos 5 aquí y x menos 5 acá. O sea, tengo factores iguales arriba y abajo. Eso permite que yo simplifique. Y al simplificar, mi expresión se reduce a x más 5. ¿Sí? Que al momento de hacer la sustitución, me va a quedar entonces 5 menos 5 y eso me da 0. Lo que quiere decir que ese límite que al sustituir parecía indeterminado, vemos que efectivamente sí existe y que vale 0. ¿Ok? Bueno, entonces este es para el caso cuando tenemos una diferencia de cuadrados. Vamos a ver otro ejemplo. ¿No? Expresamos, ¿verdad?, correctamente el resultado. Límite de la función cuando x tiende a 5 igual a 0. Es la manera correcta para expresarlo. Vamos a ver. X cuarta menos 81 entre x menos 3. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 3. En este caso vemos que en el numerador x cuarta tiene raíz, sí tiene raíz. 81 tiene raíz, también tiene raíz. Entonces es una diferencia de cuadrados. Podemos recurrir a la diferencia de cuadrados. ¿Por qué no lo hago directo? Porque si yo sustituyo el 3, me queda 3 menos 3, 0 abajo y no puede ser, ¿sí? Entonces, como se indetermina, me queda la opción de la factorización.
ya mencioné que tenemos en el numerador una diferencia de cuadrados, entonces vamos a factorizar escribiendo los binomios que se forman con las raíces. Raíz de x cuarta es x cuadrada, raíz de 81 es 9. Entonces los dos binomios son iguales y difieren solo en el signo, uno negativo y uno positivo. Ya factoricé, pero veo que no tengo todavía factores iguales, luego entonces sigo aquí con la indeterminación del límite. Sin embargo, también me doy cuenta que uno de estos dos factores que yo encontré, x cuadrada menos 9, este tiene raíz cuadrada, 9 tiene raíz cuadrada y es una diferencia. Entonces sigue siendo una diferencia de cuadrados, lo que quiere decir que de nueva cuenta puedo volver a factorizar. ¿Sí? Entonces, factorizamos esta nueva diferencia de cuadrados, raíz de x cuadrada es x, raíz de 9 es 3. Tengo dos binomios iguales y van a diferir únicamente en el signo. Veo que ahora sí me apareció x menos 3 y x menos 3 son factores iguales. Y entonces, al simplificarlos, mi ejercicio se redujo solamente al límite de x tiende a 3 de x más 3 por x cuadrada más 9. ¿Sí? Esto ya lo podemos calcular por sustitución directa y me va a quedar 3 más 3 por 3 al cuadrado, que sería 9, más 9. Recuerden que en el momento en que yo hago la sustitución, en ese momento dejo de escribir la palabra o la instrucción límite. ¿Sí? Ya no lo escribo, únicamente los números y hacemos el cálculo. 3 más 3 es 6, 9 más 9 es 18 y 6 por 18, pues el límite de la función cuando x tiende a 3 es 108. ¿Ok? Entonces ya tenemos resuelto otro ejercicio que nos permite ver que si necesito factorizar más de una vez, lo puedo hacer. ¿Ok? Siempre y cuando, desde luego, factorice de la manera correcta. Recuerden que si hay preguntas, con toda confianza, interrumpen, ¿verdad? Para preguntar. Yo tengo una duda. Dime. ¿Por qué sí factorizó el menos 9 y no el más 9? Porque el más 9 no lo puedo factorizar. Únicamente lo puedo factorizar si es diferencia de cuadrados. Por eso se llama así, cuando es una resta. ¿Sí? Cuando es, como en ese caso, x cuadrada más 9, no lo puedo factorizar. No me da la factorización. No es correcto. Únicamente cuando es negativo. ¿Sí? Si yo lo intentara hacer con el más 9, al momento de volver a hacer el producto de estos, no regresaría yo a esta misma expresión. Esta suma de cuadrados no tiene una factorización, no se puede factorizar. ¿Sí? Entonces sí hay que tener ese cuidado, qué bueno que lo mencionaste para recalcarlo. Únicamente el binomio conjugado aplica cuando es una diferencia de cuadrados, es decir, cuando es una resta. ¿Ok? Vamos al siguiente ejemplo. Tenemos x cuadrada menos 2x entre x menos 2. Observamos de nueva cuenta, no puedo sustituir directo porque se indetermina, abajo me da 0. ¿Sí? En la parte del numerador no es diferencia de cuadrados porque x cuadrada sí tiene raíz, pero 2x no, aunque sea una diferencia. ¿Sí? Podría expresarlo como la raíz de 2x, pero no me sirve porque abajo no tengo la raíz de 2x. ¿Sí? Entonces, tengo que examinar de otra manera
ese numerador y me doy cuenta que en ambos términos tenemos un término común, ¿sí? ¿Cuál es ese término común en cada uno de estos dos términos? No me estoy refiriendo a esta parte, ¿sí? En este término tengo X y en este término también tengo X. Entonces, tengo la opción de factorizar un factor común. ¿Cuál es el factor común? Pues X, ¿sí? Entonces, sacamos a la X que queda dentro del paréntesis, X menos 2. Si yo vuelvo a hacer la multiplicación, vamos a hacerlo para comprobar, haría X por X, X cuadrada. X por menos 2X, ¿sí? Entonces observo que mi factorización es correcta porque si hago la multiplicación, regreso a la expresión inicial. Bien, en la parte del denominador no hice nada, lo escribí tal cual, pero sí me doy cuenta que aparecieron los factores iguales, ¿sí? Entonces los puedo simplificar. Recuerden que la simplificación es el proceso de dividir un número entre sí mismo, ¿cuánto nos da? 1, ¿sí? Entonces no es que los desaparezcamos, es que simplemente al dividirse x menos 2 entre su igual, nos da 1 y solamente nos queda x, el límite de x cuando x tiende a 2. Entonces si sustituyo la x, pues el límite vale 2, ¿sí? Entonces tenemos aquí otro ejemplo donde podemos factorizar utilizando término común. El objetivo de la factorización, recuerden, es encontrar factores iguales arriba y abajo que me permitan eliminar la indeterminación. Siguiente ejemplo. Aquí ya no tenemos diferencia de cuadrados. No tenemos factor común porque es un trinomio y veo que la x solamente está presente en los dos primeros. Pero me queda la opción de intentar ver si este es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo saberlo? Bueno, en principio, para que sea trinomio cuadrado perfecto, el primero y el tercer término tienen que tener raíz cuadrada. Vamos a revisar. La x tiene raíz, sí. El 4 tiene raíz, sí. Entonces vamos a ver qué sucede. Ya dijimos que no podemos hacerlo por sustitución directa porque este muy sencillito se ve, ¿verdad? Si cambio el 2, 2 menos 2 es 0, entonces no. Eso no funciona. Pero vamos a factorizarlo como un trinomio cuadrado perfecto. Y ahorita vamos a comprobar, porque me van a decir luego, la pregunta es, ¿y cómo sé si es un trinomio cuadrado perfecto? Bueno, ¿cómo lo sé? Hay que comprobarlo, ¿sí? Vamos a manejarlo como si fuera trinomio cuadrado perfecto y lo vamos a comprobar. El trinomio cuadrado perfecto lo factorizamos con la raíz del primer término y la raíz del tercer término. De ahí vamos a sacar dos binomios que son iguales. El trinomio cuadrado perfecto se factoriza con el binomio al cuadrado, o sea, es el producto de dos binomios iguales. El signo de ese binomio, o sea, la raíz de x cuadrada, pues es x, la raíz de 4 es 2. El signo que le vamos a poner lo tomamos del término central. ¿Cómo sé? Yo les dije que lo íbamos a comprobar. ¿Cómo sé si es un trinomio cuadrado perfecto? Bueno, vamos a multiplicar. Menos 2 por menos 2 me da 4, ¿sí? Bueno, eso ya sabíamos porque de ahí salieron esas raíces. Pero vamos a ver el término de en medio. Menos 2, ahora sumamos, respetando la regla de los signos, y me daría menos 4. Ah, menos 4. Entonces vemos que sí es, ¿verdad? Sí corresponde, entonces puedo utilizar esta factorización. Y ahora tengo los binomios que son factores y el factor del denominador, veo que son iguales.
Aquí cuidado porque aunque los 3 sean iguales, no quiere decir que puedo simplificar los 3, ¿sí? Mi simplificación será 1 de arriba, 1 de abajo, ¿sí? No puedo simplificar todos. Entonces me está quedando un factor que es x menos 2. Ya puedo realizar la sustitución con lo que me quedó, que es el límite de x menos 2, y eso es igual a 2 menos 2, sustituyendo, igual a 0. Y entonces vemos que ya esa indeterminación se eliminó, pude calcular el valor del límite y ya sé que vale 0. Dense cuenta que a lo mejor ahorita, yo sé, ustedes estarán pensando, ching, eso de la factorización, no me acuerdo. No es complicado, simplemente sigan las instrucciones que les estoy dando ahora para recordar. Vean nuevamente el video de la clase. Pueden consultar también videos tutoriales de factorización. Es sencillo y nos va a facilitar muchísimo el no tener que recurrir al cálculo de los límites laterales. Es más fácil hacerlo así que estar usando la calculadora para hacer la aproximación. Observen que yo no he requerido ahorita de ninguna calculadora para llegar al valor del límite. ¿Sí? Siguiente ejemplo. Porque hoy sí tenemos bastantes ejemplos. X menos 3 entre x cuadrada menos 9. Nos piden hallar límite cuando x tiende a 3. ¿Y aquí qué pasó? Ah, chihuahuas. Si habíamos factorizado arriba y ahora me parece abajo, no importa. Yo puedo factorizar donde sea necesario, tanto en el numerador como en el denominador. Y en este caso, la expresión cuadrática aparece en el denominador. ¿Qué tipo de expresión es? Es una resta, entonces lo puedo manejar como una diferencia de cuadrados. Vamos a factorizar. ¿Por qué voy a factorizar? Porque si yo sustituyo el 3, 3 al cuadrado es 9 menos 9 y se vuelve 0. Y eso no puede ser. ¿Sí? Entonces nos vamos a la factorización de la diferencia de cuadrados. Tenemos raíz de x cuadrada, x, raíz de 9, 3. Recuerden que son dos binomios iguales, pero que difieren únicamente en el signo. Por eso se llaman binomios conjugados. Tenemos los factores iguales, x menos 3, x menos 3. Simplificamos. ¿Y qué va a quedar? Aquí voy a usar la pluma otra vez. Entonces tenemos x menos 3 y x menos 3 son iguales. Al dividirse entre sí mismo, esto nos da 1, ¿sí? ¿Qué me queda entonces de mi expresión? Y aquí es donde hay que tener cuidado porque este es el error que siempre se comete, ¿sí? 1 entre x más 3. No me queda x más 3. Luego me dice, si es que este ya se fue, no quedó nada, solo quedó esto. Sí, quedó solo esto, pero esto está ¿dónde? En el denominador. Entonces tiene que seguir estando en el denominador. ¿Qué va a haber en el numerador? 1. El resultado de esta división, un número entre sí mismo nos da 1, ¿sí? Entonces 1 entre x más 3, al hacer la sustitución me queda 1 entre 3 más 3 igual a 1/6, que es el valor del límite. ¿Ok? Entonces dense cuenta que en realidad aquí lo que estamos haciendo es recuperando conceptos de álgebra, de factorización, de simplificación, para ayudarnos a la solución de límites. Realmente no deberíamos decir que estamos aprendiendo a factorizar, porque eso es algo que ya nos enseñaron en la secundaria, luego otra vez en prepa. Ahora simplemente lo estamos ocupando para calcular límites.
¿Sí? Siguiente ejemplo. De nueva cuenta tenemos la expresión cuadrática en el numerador, pero vemos que, híjole, aquí, desde que yo veo que en el tercer término hay un negativo, ya no es trinomio cuadrado perfecto. No hay forma de que sea un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? ¿Puedo sustituir? No, porque me va a quedar 3 menos 3. Entonces, no puedo sustituir directamente. Tengo que factorizar. ¿Cómo vamos a factorizar? Bueno, este trinomio lo vamos a manejar de la siguiente forma. Yo voy a buscar dos números que al multiplicarse me den menos 3, es decir, este de acá, y que al sumarse me den menos 2, o sea, este de aquí, de en medio, ¿sí? ¿Qué números son? ¿Cómo vamos a saber? Bueno, yo voy a probar, voy a ir probando con los factores de este número. ¿Qué factores tiene el 3? Pues no tiene más que 3 y 1, entonces tiene que ser 3 y 1 forzosamente. Vamos a probar con ellos de qué manera al sumarse me pueden dar menos 2. Pues yo tengo que utilizar entonces menos 3 y más 1, ¿sí? Porque si yo hago menos 3 por 1, menos 3, que es lo que buscamos. Pero si yo hago menos 3 más 1, me da menos 2, que es la otra parte que estoy buscando, ¿sí? Entonces ya tengo mi factorización. Este numerito de acá, pues es la raíz de este, ¿sí? Y veo que ya apareció los términos, perdón, los factores iguales en el numerador x menos 3 y en el denominador x menos 3. Al simplificar, me queda solamente el límite de x más 1, que al sustituir el valor de x me queda 3 más 1 igual a 4. ¿Ok? Y tenemos entonces el valor del límite. Vamos a nuestro siguiente ejemplo. Acá vemos que tenemos expresiones de segundo grado en ambas partes de la fracción. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, primero, intentar sustituir directamente, ¿no? Pero vemos que si yo sustituyo, 3 al cuadrado es 9, menos 9 se va a volver 0. No puedo, no funciona. Entonces tendría yo que factorizar, y para que pueda simplificar, pueda hallar factores iguales, tendría que factorizar en ambos términos simultáneamente, tanto en el numerador como en el denominador. De tal manera que, bueno, vamos a repetir lo mismo que en el ejemplo anterior. Para el numerador es una expresión cuadrática, pero no es trinomio cuadrado perfecto. No tiene término común, no es diferencia de cuadrados. Entonces tengo que hallar dos números que sumados me dan menos 2 y multiplicados menos 3. ¿Sí? Y en el denominador, ahí sí tenemos una diferencia de cuadrado. Escribiendo la factorización, tenemos números que multiplicados menos 3 más 1 me dan menos 3 y que sumados menos 3 más 1 me dan menos 2. En la parte del denominador, raíz de x cuadrada es x, raíz de 9 es 3. Ambos binomios son iguales, difieren únicamente en el signo. ¿Sí? Bien, entonces, ¿aparecieron factores iguales? Sí. X menos 3
y x menos 3. Esto al dividirse me va a dar 1. ¿Y qué me quedó? Solamente el límite de x más 1 entre x más 3. Ya podemos hacer nuestra sustitución. En ese momento dejo de escribir la palabra límite y tengo 3 más 1 entre 3 más 3, lo que me daría 4 sextos. Simplificando, mitad arriba, mitad abajo, 2 tercios. Es mi valor de límite. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos de nuevo en este ejercicio? Que observamos que si es necesario, puedo factorizar en el numerador, pero también en el denominador. ¿Ok? Bien, siguiente ejemplo. De nueva cuenta, tenemos doble expresión cuadrática, tanto en el numerador como en el denominador, y que no podemos sustituir directo. Entonces, vamos a ver. En la parte de arriba, yo veo que es un trinomio cuadrado perfecto, porque este tiene raíz, la raíz de 9 es 3, y si la multiplico por 2 me va a 6, entonces sí es un trinomio cuadrado perfecto. Y abajo tenemos una diferencia de cuadrados, ¿sí? Vamos a realizar la factorización entonces. Raíz de x cuadrada es x para ambos binomios. La raíz de 9 es 3 para ambos binomios. Y el signo lo tomamos del término central, ¿sí? Y hacemos la comprobación. Menos 3 por menos 3, pues me da 9. Menos 3 me da el menos 6. Entonces, si es un trinomio cuadrado perfecto, es correcta mi factorización. Vamos a pasar a la parte del denominador donde tenemos diferencia de cuadrados. Raíz de x cuadrada es x para ambos. Raíz de 9 es 3 para ambos. Y difieren únicamente en el signo. Menos 3 más 3. Apareció factor igual, x menos 3, arriba y abajo, que me permite simplificar. Por lo que podemos hacer la sustitución. X menos 3, x más 3. Me quedaría 3 menos 3, que es 0, arriba, y 3 más 3, que es 6, abajo. 0 entre 6 es igual a 0. Entonces el valor del límite de esta función cuando x tiende a 3 es 0. Bien, creo que nos quedan dos ejemplos más. Vamos a ver. De nueva cuenta, tenemos expresiones cuadráticas en ambos términos de la fracción. Son diferentes combinaciones de los casos de factorización para que podamos ver que se puede presentar en diferentes formas, no importa. Tenemos que trabajarlos de manera separada, hacia el numerador y el denominador. Y si es necesario, pues factorizar en ambos casos. ¿Qué pasa en el numerador? De nueva cuenta, es el trinomio cuadrado perfecto que ya vimos anteriormente. Y abajo no es un trinomio cuadrado perfecto. Recuerden, desde que yo vea aquí un menos, ya no es, ya lo descarto, no es. Tengo que tratarlo de otra forma. Entonces vamos a buscar los números que multiplicados me den menos 3 y sumados me den menos 2. ¿Sí? Bueno, esto ya se los mencioné. Aunque aquí hay un error porque en el numerador, perdón, en el denominador no es una diferencia de cuadrados, ¿verdad? Esto no lo borré. Tenemos que buscar los números que multiplicados dan menos 3 y sumados menos 2. ¿Sí? Al hacerlo, arriba, raíz de x cuadrada es x, raíz de 9 es 3, y el signo menos lo tomamos del término central. ¿Sí?
Controlamos el símbolo del centro. Va a quedar menos y menos. Bien. Para el denominador, factores de 3, pues solamente 3 y 1. Entonces tienen que ser 3 y 1. Los signos los voy a acomodar de manera que se cumpla esta parte del centro. Tiene que ser uno positivo y uno negativo para que el producto me dé negativo. Pero el menos se lo vamos a poner, como aquí es menos, el menos se lo vamos a poner al más grande, que en este caso es el 3. Si yo hago menos 3 más 1, me va a quedar menos 2. ¿Sí? Entonces ya tengo mi factorización. Vemos los términos, los factores iguales, x menos 3 y x menos 3. Y entonces se reduce mi expresión a x menos 3 entre x más 1, haciendo la sustitución. 3 menos 3 me da 0, 3 más 1 me da 4, 0 entre 4 es 0. O sea que el valor del límite de toda esta función vale también, para este caso, 0. ¿Ok? Vamos a ver un último caso, porque yo sé ahorita estar pensando, híjole, ¿y cómo voy a saber si es trinomio cuadrado perfecto, o si tengo que buscar los números multiplicados, y no sé qué? Bueno, hay otra opción. Y sobre todo cuando se nos presenta, como en este caso, donde si se fijan en todos nuestros ejemplos previos, este numerito de la x siempre había sido 1, se había estado solita la x cuadrada. Aquí ya no, aquí tiene otro número. Si aparece así, no nos compliquemos. Vamos a hacerlo fácil. Podemos recurrir a la fórmula general. ¿Cuál es la fórmula general? Recordemos, menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac entre 2a. ¿Dónde a, b y c quiénes son? Estos coeficientes, ¿verdad? El 2, el menos 3 y el menos 2. Recuerden que tenemos que llevar los números con todo y los signos, ¿sí? Entonces vamos a usar la raíz cuadrada para poder factorizar esta expresión. Sustituimos los valores de los coeficientes. B sería menos 3 aquí, menos 3 aquí. Luego menos 4a, la a es 2 en este caso. C, que sería menos 2. Acá menos 2. Y a, que otra vez es 2. El primero es 2. Y pues vamos haciendo las cuentecitas. Menos por menos se vuelve más 3. Adentro de la raíz menos 3 al cuadrado, 9. Recuerden que todo número al cuadrado es positivo. Y luego aquí menos 4 por 2 es menos 8. Por menos 2 se vuelve más 16. Por lo que me va a quedar 3 más menos la raíz de 25 entre 4. Recuerden que este más menos me permite separar en dos operaciones y obtener dos resultados, ¿sí? Por eso es que podemos usar esto para hallar los factores. Entonces, para el primer caso, usando el signo positivo, voy a tener 3 más 5 entre 4, o sea, 8 entre 4 igual a 2. Ahora bien, tengo x1 igual a 2 o x igual a 2. Voy a igualar esa expresión a 0, o sea que el 2 lo voy a pasar del mismo lado que la x y me va a quedar x menos 2 igual a 0. Este x menos 2 es el primer factor que estoy buscando. Vamos a ver el otro factor. Usando ahora el signo negativo, 3 menos 5 entre 4, me va a quedar menos 2 cuartos. Simplificando, menos 1 medio. De nueva cuenta, voy a igualar a 0, o sea, tengo que x es igual a menos 1 medio,
y lo voy a igualar a 0. Entonces el 2 que está dividiendo lo paso a multiplicar y el menos 1 que está restando lo pasamos a sumar y me va a quedar 2x más 1 igual a 0. Y ya tengo el otro factor que estoy buscando. Ya puedo entonces escribir mi factorización. O sea, en lugar de la expresión cuadrática que tenía en el numerador, voy a escribir el producto de estos dos factores. Mi ejercicio queda entonces así. Yo lo tenía así, así me lo dieron. Ahora me va a quedar así. ¿Sí? Y observo que ya tengo entonces los factores iguales que puedo simplificar. Si x menos 2 entre x menos 2 es 1, solamente me quedará el límite cuando x tiende a 2 de 2x más 1. Por tanto, haciendo la sustitución, 2 por 2 más 1, 2 por 2 es 4, más 1 igual a 5. ¿Sí? Expresando el resultado. Recuerden que el resultado lo puedo expresar así o lo puedo expresar simplemente en lugar de poner todo esto, poner f de x, ¿verdad? Igual a 5. Y son nuestros ejemplos para nuestra sesión del día de hoy.